bienvenidos a este video en donde vamos a mostrar cómo se construye una matriz operacional y cómo se construye una matriz de consistencia a partir de la primera. Para evitar males entendidos, vamos a presentar algunas consideraciones que deberán tenerse en cuenta al momento de identificar una problemática y luego formular el objetivo principal y los objetivos específicos. De ser posible y de ser necesario, construiremos también algunas hipótesis que deberán estar alineadas tanto a la problemática como a los objetivos. Vamos a presentar algunos casos en los que se mostrarán las variables independiente y dependiente. Vamos a contextualizar los conceptos utilizados, vamos a mostrar sus dimensiones y sus indicadores. Al finalizar les voy a pedir que respondan a algunas preguntas sobre este video y luego comparen las respuestas que se muestran a continuación. Espero les sea de mucha utilidad este video. Presentamos los objetivos de aprendizaje. Primero vamos a mostrar las variables, su definición y los tipos de variables. Luego la definición de dimensión e indicadores de variables. Posteriormente vamos a construir la matriz operacional y luego la matriz de consistencia a partir de la matriz operacional. El objetivo primario de este video es realizar una contribución didáctica docente que revise los contenidos necesarios y suficientes para la ejecución del planteamiento de las variables en la elaboración de un proyecto de investigación. Se explican los pasos para la construcción de una tabla operacional de variables y la construcción de la matriz de consistencia. Se muestra al finalizar algunos casos ejemplos que materializan los conceptos mostrados. Luego se les pide, con el fin de evaluar el aprendizaje, responder algunas preguntas y se comparen con la solución que se da posteriormente. Este video ha sido motivado por la gran cantidad de veces que hemos observado confusiones de términos en los proyectos de tesis de nuestros estudiantes de pregrado. Por ejemplo, identificar variables, mostrar las dimensiones e indicadores. Definamos qué es una variable estadística. Decimos que es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando guardan relación con otras variables o forman parte de una hipótesis o de una teoría. Por ejemplo, la estatura de un alumno, la satisfacción laboral de los empleados de una fábrica, el aprendizaje de los estudiantes, el nivel de deserción estudiantil, la motivación laboral o el color de ojos de un grupo de alumnos. Los diferentes tipos de variables dan cuenta de la diversidad de elementos en la que podemos fijarnos para estudiar sectores de la realidad. Para simplificar este proceso, vamos a tipificar las variables en dos tipos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas se subdividen a su vez en dos: variables ordinales y las variables nominales. Y las cuantitativas, por su parte, se dividen en variables discretas y variables continuas. ¿Qué es una variable cualitativa? Son aquellas que expresan características, cualidades o atributos y no pueden ser medidas con números. Pueden ser ordinales o nominales. Ejemplo, marcas de los celulares, o el estado civil de una persona, o el sexo de un grupo de personas. Una variable cualitativa nominal es aquella que presenta valores no numéricos y no existe un orden entre ellos. Por ejemplo, el estado civil. Los valores serían soltero, casado, divorciado o viudo. O también el lugar de nacimiento de tus amigos. Los valores serían Lima, Cusco, Piura o Huancayo. Por otro lado, la variable cualitativa ordinal es aquella que presenta valores no numéricos, pero sí existe un orden entre ellos. Por ejemplo, el índice de masa corporal de una persona. Los valores serían delgado, normal, sobrepeso. O las medallas conseguidas en una competencia. Los valores serían oro, plata, bronce. Puede ser también el grado de satisfacción laboral en una compañía. Los valores serían muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho o muy insatisfecho.
Veamos ahora qué es una variable cuantitativa. Son aquellas que se expresan mediante un número, por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas entre ellas. Pueden ser discretas o continuas, por ejemplo, el número de integrantes en una promoción o la cantidad de alumnos matriculados en un curso. Tenemos la variable cuantitativa discreta. Es aquella que puede asumir un número contable de valores, el número de hijos en las familias o el número de alumnos en un aula. Por otro lado, la variable cuantitativa continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, la estatura de los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Software. Hay un número incontable de valores. O también la presión arterial de los pacientes diabéticos. Cuando se manejan varias variables es necesario contextualizarlas. La contextualización es el acto mediante el cual se toman en análisis las circunstancias de una situación, un evento o un hecho, ya sea este público o privado. En este sentido, para entender un fenómeno aislado, es necesario explicarlo dentro de una esfera más global. Es sin duda de gran importancia tener en cuenta la contextualización que se puede realizar de una situación porque la misma no será igual en dos contextos diferentes. Si la contextualización no ha sido propiamente desarrollada, puede fácilmente dar lugar a confusiones y malos entendidos, así como también a errores científicos o de mala interpretación. Revisemos el concepto de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas y conocimientos, así como conductas y valores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es lo mismo el aprendizaje humano que el aprendizaje de las máquinas. No es lo mismo el aprendizaje en pedagogía que el aprendizaje en informática. El aprendizaje en los humanos está relacionado con la educación y el desarrollo personal, mientras que el aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permiten que las computadoras aprendan. Algo similar ocurre con el concepto de condominio. Los condominios forman parte de lo que el derecho civil conoce como comunidad de bienes. Esta figura legal encuadra aquellos casos en los que un patrimonio es compartido por diversas personas jurídicas o físicas. El contexto de condominio en construcción civil se refiere o suele aplicarse a los inmuebles de propiedad horizontal, un departamento o apartamento dentro de un edificio, por ejemplo. Mientras que en el derecho internacional, un condominio tiene lugar cuando varios estados ejercen sus facultades sobre una misma tierra. La isla de las Faisanes, por ejemplo, un pequeño islote sobre el río Bidasoa, es el condominio de menor superficie en todo el mundo. Su soberanía la comparten Francia y España, países que se alternan cada semestre en la administración del territorio. Habíamos mencionado que una variable es sujeta de medición. ¿Y qué cosa es medición? Es la aplicación de un instrumento para contar o cuantificar de algún modo observaciones de la realidad. El proceso de medición se realiza básicamente a partir de la operacionalización de variables. A través de esta técnica pasamos de un concepto teórico que manejamos en el planteamiento de la investigación y que generalmente es muy difícil de medirlo en la realidad directamente, hasta un concepto empírico, transformado para el investigador para poder medirlo en la realidad social. En el proceso de investigación tenemos que seguir varios pasos. Primero, identificar conceptos. Esto consiste en ideas abstractas con carácter multidimensional, por ejemplo, el poder, pobreza, consumo, no directamente observables. También se denominan variables latentes, que se obtienen como resultado de las reflexiones teóricas a las que accede el investigador, propias o de otros investigadores. El siguiente paso es identificar dimensiones. Hace referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto que queremos investigar. Ejemplo, dimensiones del concepto violencia de género, tipo de violencia, agente de violencia, ámbito social en el que tiene lugar la violencia o consecuencias de la violencia. Luego tenemos que identificar indicadores para cada dimensión.
Esto consiste en la cuantificación de las dimensiones de conceptos y construcción de métricas precisas. También se les denomina variables empíricas. El siguiente paso es identificar valores o categorías para cada variable. Esto consiste en un conjunto de valores o estados que pueden adoptar una variable. Son mutuamente exclusivos, no deben solaparse, al mismo tiempo que son totalmente inclusivos. Las categorías deben contener todas las posibilidades que las variables pueden contener en la realidad. Veamos ahora el concepto de operacionalizar variables. Este es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Es decir, que estas variables se dividen, si es que son complejas, en dimensiones, luego en áreas, seguida de aspectos, indicadores, índices y subíndices. La definición operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto, o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. Asimismo, consiste en un proceso lógico, a través del cual se descomponen los conceptos que forman parte de una investigación, con la intención de hacerlos menos abstractos y más útiles para el proceso investigativo. Es responsabilidad del investigador determinar qué variable debe ser manipulada a través de una relación para generar resultados cuantificables. La variable independiente, denotada con B sub i, es el centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador, mientras que la variable dependiente, denotada con B sub d, es el resultado medible de esta manipulación, los resultados del diseño experimental. La variable dependiente se relaciona con la variable independiente a través de la relación. Como hemos señalado anteriormente, un concepto puede tener varias dimensiones o clasificaciones o categorías, y estas deben ser especificadas en el estudio previa contextualización. Un concepto puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, recursos. Tiene la dimensión técnicos, financieros, ambientales, humanos en el contexto laboral. Mientras que recurso puede tener también otras dimensiones visuales, auditivas, audiovisuales en el contexto educativo. Veamos ahora qué es un indicador. El indicador tiene por función señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable. Se expresa en razones, proporciones, tasas e índices. Permite hacer medible la variable. Los indicadores pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. Por ejemplo, tasas de desempleo, solicitudes de permisos de construcción, tasa de deserción estudiantil, índice de precios al consumo, índice de apalancamiento del consumidor, nivel de producción industrial, número de quiebras de las empresas, variación del Producto Interno Bruto. Los indicadores se pueden clasificar en tres grupos dependiendo de diferentes criterios. Tenemos los indicadores cuantitativos, aquellos que se refieren directamente a medidas en números o cantidades. Los indicadores cualitativos son los que se refieren a cualidades. Se trata de aspectos que no son cuantificados directamente. Se trata de opiniones, percepciones o juicios de parte de la gente sobre algo. También se pueden clasificar en indicadores directos e indicadores indirectos. Directos son aquellos que permiten una dirección directa del fenómeno, y los indirectos cuando no se puede medir de manera directa la condición económica. Se recurre a indicadores sustitutivos o conjuntos de indicadores relativos al fenómeno que nos interesa medir o sistematizar. Asimismo, también se pueden clasificar en indicadores positivos o negativos. Positivos son aquellos en los cuales, si se incrementa su valor, estarían indicando un avance hacia la equidad. Y los negativos son aquellos en los cuales, si su valor se incrementa, estarían indicando un retorno hacia la inequidad. Para un mejor entendimiento pedagógico de los conceptos, vamos a presentar una tabla jerarquizada de los mismos. Tenemos primero, con la letra A, la variable,
que es una característica, propiedad o atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos en estudios susceptibles de medición. Letra B, tipo de variable, conceptos clasificatorios de las variables que pueden ser de distinto orden. Letra C, operacionalización, explica cómo se define el concepto específicamente en el estudio planteado, que puede diferir de su definición etimológica. Puede omitirse cuando la definición es obvia y compartida. Letra D, la dimensión, cuando el concepto tiene varias dimensiones o clasificaciones o categorías. Estas deben especificarse en el estudio. Letra E, definición de las dimensiones. Cada una de las dimensiones, categorías o clasificaciones debe ser definida conceptual y etimológicamente. Letra F, indicador. Es la señal que permite identificar las características de las variables. Se da con respecto a un punto de referencia. Son señales comparativas con respecto a contextos o a sí mismas. Letra G, nivel de medición. Se refiere a su posibilidad de cuantificación o cualificación, y estas se clasifican según el nivel o capacidad en que permiten ser medido el objeto en estudio. Letra H, unidad de medida. Se refiere a la respuesta que se espera en la medición planteada. Puede ser cuantitativa, en kilos, metros o litros, o puede ser cualitativa en grados de satisfacción, mucho, regular, poco, en calificaciones excelente, regular, insuficiente, por ejemplo. Letra I, índice, es la expresión del indicador, por ejemplo, índice ocupacional, índice de desempleo, tasa de deserción estudiantil. Letra J, valor, es el resultado o número de resultados posibles que se obtienen de una variable. Cuando una variable puede medirse a través de varios indicadores, algunos de ellos pueden tener mayor valor que otros y por tanto se hace necesario explicitarlo. Los estudios de investigación se pueden desarrollar desde diferentes enfoques, perspectivas o niveles. Diferentes investigadores presentan diversas clasificaciones. En nuestro contexto vamos a presentar la clasificación según Hernández. Estos son estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales y estudios explicativos. Los exploratorios son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy poco investigados. También se emplean para identificar una problemática. Los descriptivos describen los hechos como son observados. Los correlacionales estudian las relaciones entre variables dependientes e independientes, es decir, se estudia la correlación entre dos variables. Y los explicativos se encargan de buscar el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto. Una vez construida la matriz operacional, en donde se han identificado la variable independiente, las dimensiones y los indicadores, se pueden construir ya los objetivos de la investigación. Y estos van a ser consignados en la matriz de consistencia. Esta es una matriz horizontal conformada por columnas y filas que consiste en presentar y resumir en forma adecuada, panorámica y sucinta los elementos básicos del proyecto de investigación, la formulación del problema, los objetivos y las hipótesis, todos en forma alineadas. Podemos decir entonces que primero construimos la matriz operacional y luego a partir de ella construimos la matriz de consistencia. Establecidos y esclarecidos los conceptos teóricos, vamos a transferir estos a algunos casos prácticos que mostraremos a continuación. Caso 1. Relación entre los sistemas de seguridad informática y la gestión de la información en las pequeñas y medianas empresas vulnerables. Tenemos ahora dos variables. Variable 1, seguridad de la información. Variable 2, gestión de la información. La población, pequeñas y medianas empresas vulnerables. Antes de construir la matriz operacional y la matriz de consistencia, vamos a contextualizar las variables. ¿Qué entendemos por seguridad de la información y seguridad informática? Con seguridad de la informática nos referimos al área de la informática que se encarga de la infraestructura computacional y todo lo relacionado a ello.
en especial a la información que circula sobre la red. Es importante que la información que se encuentre integrada en ellas esté resguardada bajo unas buenas medidas de seguridad. ¿Qué entendemos por gestión de la información? Es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención hasta su disposición final. Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información. ¿Qué entendemos por empresa vulnerable? Empresa vulnerable se refiere a aquellas que enfrentan altos costos de producción, así como un difícil acceso a crédito y formación profesional. Tenemos ahora la matriz operacional de variables. Esta matriz nos va a identificar la variable independiente y la variable dependiente. La variable 1, la independiente, es seguridad de informática, y la variable 2, mejora de la eficiencia de la gestión de la información. La variable 1, seguridad informática, la vamos a dimensionar en tres partes: seguridad del hardware, seguridad del software y seguridad de redes. Hemos puesto en colores diferentes cada una de las dimensiones. Cada una de estas dimensiones a su vez tiene indicadores. La seguridad del hardware tiene dos indicadores: seguridad física y seguridad de difusión. Seguridad de software tiene tres indicadores: integridad, autenticación y disponibilidad. Y la tercera dimensión, seguridad de redes, tiene los indicadores: software espía publicitario, ataques de hackers, robo de identidad, ataques de denegación de servicio y virus o gusanos y caballos de Troya. Por su parte, la variable mejora de la eficiencia tiene cuatro dimensiones: simplicidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. La simplicidad tiene dos indicadores: costo en tiempo y costo en recursos. La confidencialidad, dos indicadores: autorización y control. Integridad tiene un indicador: alteración de los datos. Estos datos no pueden alterarse. Y la disponibilidad se refiere a los indicadores: disponibilidad de los datos, la fiabilidad, número de paradas por mantenimiento y el tiempo perdido por parada de mantenimiento. Una vez identificados las dos variables y sus dimensiones, vamos a deducir de ahí los objetivos. Los objetivos se construyen por las dimensiones de la variable independiente. Por ejemplo, la dimensión seguridad de hardware va a producir un objetivo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre seguridad de la informática en lo que corresponde a hardware para la mejora de la eficiencia de la gestión de la información? El segundo tiene que ver con la seguridad de software. ¿Cuál es la relación entre seguridad informática en lo referente a software para la mejora de la eficiencia de la gestión? Y el tercero, ¿cuál es la relación entre seguridad informática en lo relacionado a seguridad de redes para la mejora de la eficiencia de la gestión de la información? A partir de esta matriz operacional vamos a construir la matriz de consistencia. Tenemos ahora la matriz de consistencia construida a partir de la matriz operacional. Tenemos aquí la columna 1, el problema; la columna 2, objetivos; la columna 3, hipótesis; la columna 4, metodología; y la columna 5, población. La primera fila corresponde al problema general. ¿En qué medida la gestión de los sistemas de seguridad informática influye en mejora de la eficiencia de los sistemas de gestión de la información en las pequeñas y medianas empresas vulnerables? Frente a este problema planteamos el siguiente objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer de qué manera la gestión de los sistemas de seguridad informática influye en la mejora de la eficiencia de los sistemas de gestión de información en las pequeñas y medianas empresas vulnerables. Planteamos una hipótesis: la gestión de los sistemas de seguridad informática influye en la mejora de la eficiencia de los sistemas de gestión de información en la pequeña y mediana empresas vulnerables. Aquí hay una relación de influencia de la primera variable en la segunda variable. La segunda fila muestra los problemas específicos que se deducen de las dimensiones de la variable primera. Por ejemplo, el problema específico 1 nos dice en qué medida la gestión
de los sistemas de seguridad informática respecto del hardware, ahí viene la primera dimensión, influye en mejora de la eficiencia de los sistemas de gestión de información en las pequeñas y medianas empresas vulnerables. El objetivo específico 1, establecer de qué manera la gestión de los sistemas de seguridad informática en lo referente a hardware influye en la mejora de la eficiencia de los sistemas de gestión de información en las pequeñas empresas y medianas vulnerables. Y la hipótesis 1 es una conjetura que nos dice que la gestión de los sistemas de seguridad informática en lo referente a hardware influyen en la mejora de la eficiencia de los sistemas de gestión de información en las pequeñas y medianas empresas vulnerables. Como se puede apreciar, el problema específico 1, el objetivo específico 1 y la hipótesis específica 1 son parecidas al problema general, pero hacen hincapié en la dimensión 1, en la seguridad informática en lo que respecta al hardware. La siguiente fila, problema específico 2, objetivo específico 2 e hipótesis específica 2, son similares a la anterior, pero hacen referencia a la dimensión software. Y la tercera fila hace referencia a la dimensión redes. Entonces, para una buena construcción de la matriz de consistencia, que tiene que primero hacer una buena dimensión de las variables en la matriz operacional. La metodología nos dice que es una investigación aplicada, se utilizará los referentes teóricos y metodológicos existentes en relación a nuestras variables para resolver los problemas prácticos buscando nuevos conocimientos sobre la gestión de seguridad informática en su relación con la gestión de la información. Tenemos una relación entre la variable 1 y la variable 2. La población estará constituida por las pequeñas y medianas empresas vulnerables del emporio comercial Camar. Tenemos una muestra de 60 empresas, 30 medianas y grandes empresas, 20 pequeñas empresas y 10 microempresas. Veamos un caso 2. Influencia del uso de tecnología de información y comunicaciones en la educación de las personas con discapacidad en un centro de atención a adultos mayores, Renacer. Ahora la variable 1 es el uso de tecnologías de información en la educación y la variable 2, personas con discapacidad. La población es el centro de atención de adultos mayores. Al igual que en el caso anterior, vamos a contextualizar las variables. La variable discapacidad. Esta se clasifica en discapacidad física, sensorial e intelectual. Con discapacidad física nos referimos a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. Con discapacidad sensorial nos referimos a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en algunos de los sentidos que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno. Tenemos en este caso la discapacidad sensorial auditiva, la visual y la vocal. ¿Qué entendemos por discapacidad intelectual? Toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral. Tenemos también la discapacidad psíquica, la discapacidad visceral y la discapacidad múltiple. Asimismo, vamos a contextualizar el concepto de TICs como conjunto de recursos necesarios para manipular la información, los computadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. En este caso vamos a dimensionarla en tres aspectos: redes, terminales y servicios. Con redes nos referimos a conjunto de equipos conectados entre sí por medio de un cable u otro medio físico, con el fin de compartir recursos. Los recursos que se pueden compartir en una red pueden ser disco duro, impresora, programas, acceso a internet, etc. Con terminales nos referimos a todo dispositivo electrónico o electromecánico de hardware usado para introducir o mostrar datos de una computadora o de un sistema de computación,
actúan como un punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información. Y en los servicios nos referimos o están centrados en la difusión de información estática, además de herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico o los buscadores. Mostramos ahora la matriz operacional de variables, la variable uso de tecnologías de información y comunicaciones y la variable calidad de vida de personas con discapacidad. La primera variable la hemos mencionado en terminales, redes y servicios, y la segunda variable en discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad motora o física, discapacidad visceral, discapacidad psíquica, discapacidad mental, discapacidad múltiple. A su vez, la discapacidad sensorial se subdivide en discapacidad visual, discapacidad vocal o las disfonías funcionales y la discapacidad auditiva. Indicadores para terminales puede ser la cantidad y porcentaje de computadoras o tabletas, cantidad y porcentaje de usabilidad del navegador Internet. En lo que respecta a redes, en telefonía, cantidad y porcentaje de líneas de telefonía móvil y fija. En redes, en lo que respecta a acceso a Internet, cantidad y porcentaje de acceso a Internet. En lo que respecta a la variable 2, discapacidad sensorial, tenemos los indicadores desarrollo personal y autodeterminación. Se refiere a la autonomía, control personal, autodirección y toma de decisiones. También se refiere a otro indicador bienestar emocional, tales como la satisfacción personal, felicidad, espiritualidad y afecto. Otro indicador, la inclusión social, participación en actividades comunitarias, voluntariado y las redes sociales. Otro indicador, relaciones interpersonales, interacción con la familia, con las amistades, intimidad y apoyos. Y el bienestar físico, capacidad para la realización de actividades de la vida diaria, la movilidad, la salud y la nutrición. A partir de la matriz operacional construimos la matriz de consistencia, en forma similar al caso 1. Tenemos el problema general, objetivo general e hipótesis general. El problema general vincula las dos variables, ¿no? ¿Cómo influye el uso de las TICs en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en el Centro de Atención a Personas Adultas Mayores, Renacer? El problema específico 1 hace hincapié en el uso de redes. Se refiere a la primera dimensión de la variable. El problema específico 2 se refiere al uso de terminales, la segunda dimensión. Y el problema específico 3 se refiere al uso de los servicios, la tercera dimensión de las TICs. Igualmente los objetivos y las hipótesis. Les recomiendo revisar, analizar, indagar y ver la relación entre las dos variables y los problemas, objetivos e hipótesis de esta matriz de consistencia que ha sido construida a partir de la matriz operacional. Veamos el caso 3, la gestión de pruebas de software y su relación con la producción de software de calidad. Variable 1, gestión de pruebas de software. Variable 2, producción de software de calidad. Población, alumnos del curso de Ingeniería de Software. Ahora vamos a contextualizar las variables. ¿Qué es una prueba de software? Se refiere al conjunto de actividades que realizan para identificar posibles fallos de funcionamiento, configuración o usabilidad de un programa o aplicación por medio de pruebas sobre el comportamiento del mismo. Y cuando hablamos de software de calidad, hace referencia a los factores de un producto de software que contribuyen a la satisfacción completa y total de las necesidades de un usuario u organización. Cuando hablamos de acoplamiento, nos referimos al grado en que los módulos de un programa dependen unos de otros. Si para hacer cambios en un módulo del programa es necesario hacer cambios en otro módulo distinto, decimos que existe acoplamiento entre ambos módulos. Y cuando hablamos de cohesión, implica dependencia. En ingeniería de software algo tiene alta cohesión si tiene un alcance definido, unos límites claros y un contenido delimitado y perfectamente ubicado.
Cuando hablamos de complejidad, nos referimos a dos aspectos: complejidad interna y complejidad externa. Martin Fowler decía: cualquier tonto puede escribir códigos que un computador entienda. Los buenos programadores escriben códigos que los humanos puedan entender. Tenemos ahora la matriz operacional con las dos variables: gestión de pruebas de software y producción de software de calidad. La gestión de pruebas de software se dimensiona en gestión de pruebas unitarias, gestión de pruebas de integración, gestión de pruebas de validación y gestión de pruebas de aceptación. Y la producción de software de calidad se dimensiona en acoplamiento, cohesión y complejidad. Indicadores para gestión de pruebas unitarias: tenemos lógica de cada módulo, la funcionalidad de cada módulo y la especificación de cada módulo. En lo que respecta a gestión de pruebas de integración, tenemos los indicadores: agrupación de módulos o clases, flujo de información entre módulos e interfaces. En lo que respecta a gestión de pruebas de validación, tenemos indicadores: concordancia de requisitos de usuario y concordancia de requisitos de software. En lo que refiere a gestión de pruebas de aceptación, tenemos el indicador validación de aceptación del usuario. En lo referente a acoplamiento, tenemos los indicadores: el coupling between object class, CBO. En lo que es cohesión, la métrica de falta de cohesión. Y en lo que respecta a complejidad, tenemos la complejidad interna y complejidad externa. Con complejidad interna nos referimos a una métrica de tamaño bastante primitiva, ¿no?, pero accesible y común, como son las líneas de código. Y en lo que respecta a complejidad externa, se refiere a que el problema que resuelve el software se relaciona con el sistema, con el proceso de negocio. Derivado de la matriz operacional, tenemos la matriz de consistencia, que relaciona los problemas, objetivos e hipótesis. Muestra también la metodología y la población. En este caso, la población considerada está constituida por alumnos del curso de Ingeniería de Software. Tenemos 4 secciones del curso de Ingeniería de Software. Vamos a tomar 15 de la sección 1, 15 de la sección 2, 15 de la sección 3 y 15 de la sección 4. Total 60 alumnos. El problema general nos dice en qué medida la gestión de pruebas de software garantiza la producción de software de calidad de los alumnos del curso de Ingeniería de Software. ¿Cuál es el objetivo para resolver este problema? Establecer la medida en que la prueba de software garantiza la producción de software de calidad por los alumnos del curso de Ingeniería de Software. Y lanzamos una hipótesis: existe relación significativa entre la gestión de pruebas de software y la producción de calidad del mismo por los alumnos del curso de Ingeniería de Software. El problema específico 1, 2 y 3 y 4 se refiere a cada una de las dimensiones de la variable gestión de prueba de software, como son las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de validación y las pruebas de aceptación. Tenemos ahora un caso 4, gestión de la pandemia COVID-19 y sus efectos en la población vulnerable. Variable 1, gestión de la pandemia COVID-19, y variable 2, efectos en la población vulnerable. La población viene a ser precisamente la población vulnerable. Primero vamos a contextualizar las variables. Definimos o tomamos la definición de la OMS, que es una pandemia, o qué es la pandemia COVID-19, tomado del informe de la Organización Mundial de la Salud del 2019. ¿Y qué cosa es población vulnerable? Personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, obesidad, diabetes o patologías cardiovascular y cerebrovascular que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. La contextualización de la gestión de la pandemia tiene varias dimensiones: la movilización, el control, la contención, la reducción y desarrollo. Con movilización, la OMS se refiere a todos los sectores y comunidades que garantizan que cada sector del gobierno y de la sociedad asuma la responsabilidad y participe en la respuesta y en la prevención de casos mediante la higiene de manos, el protocolo de higiene respiratoria,
y el distanciamiento físico a nivel individual. Con el control se refiere a los casos esporádicos y grupos de casos y prevenir la transmisión comunitaria mediante la detección rápida y el aislamiento de todos los casos, la prestación de los cuidados adecuados y la trazabilidad, cuarentena y apoyo de todos los contactos. Con contención se refiere al contener la transmisión comunitaria mediante la prevención del contagio y medidas de control adecuadas al contexto, medidas de distanciamiento físico al nivel de la población, restricciones adecuadas y proporcionadas en los viajes domésticos e internacionales o interprovinciales. También en la reducción se refiere a reducir la mortalidad presentando una atención clínica adecuada a los enfermos de COVID-19, asegurando la continuidad de los servicios sanitarios y sociales esenciales y protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores de primera línea y a las poblaciones vulnerables. Con desarrollo se refiere a desarrollar vacunas y terapias seguras y eficaces que puedan ofrecerse a escala y que estén accesibles en función de la necesidad de la población. Tenemos la matriz operacional con sus dos variables, gestión de pandemia, COVID-19 y efectos de la población vulnerable. Cada una de ellas dimensionadas. Gestión de pandemia, dimensiones movilización, control, contención, reducción y desarrollo. Con sus indicadores. Movilización, detectar casos, realizar pruebas, aislar los casos. Control, detención rápida, aislamiento de todos, prestación de cuidados. Contención, prevención de contagio, medidas de control al contexto, mascarillas, distanciamiento y restricciones en movilización, viajes. Con reducción tenemos indicadores de reducción de letalidad y prestación de servicios a los infectados. Con desarrollo, desarrollar terapias, elaborar protocolos de atención UCI. En cuanto a efectos en la población vulnerable, tenemos los efectos sanitarios, los efectos sociales y los efectos económicos. En los efectos sanitarios tenemos los efectos sanitarios mentales y los físicos. En lo que respecta a mentales tenemos indicadores ansiedad, depresión y fobias, trastornos obsesivos o adaptativos, síndrome post-UCI de quienes han pasado por unidades de cuidados intensivos en hospitales y los duelos complicados. En lo que respecta a sanitarios físicos, se refiere a reducción significativa en la actividad física. En sanitarios hemos visto mentales y físicos, ¿no? En lo que respecta a dimensión social, los indicadores son necesidad de las personas de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y protección, al mismo tiempo que incremento de tasas de desempleo. En lo que respecta a dimensión económica, el desplome económico, interrupción de las cadenas de producción. Por ejemplo, es posible que falten algunos otros que deberán incluirse. Tenemos a partir de la matriz operacional, la matriz de consistencia que vincula los problemas con los objetivos e hipótesis. Se plantea la metodología y la población. En este caso, la población estará constituida por personas vulnerables del distrito de San Juan de Lurigancho. Tenemos una muestra de 200 personas vulnerables de 5 zonas del distrito. Estas zonas son Caja de Agua, Ascarrús Alto, Canto Bello, Canto Rey y Jicamarca. De cada una de estas zonas se ha tomado 40 personas vulnerables, haciendo un total de 200 personas. Como conclusión tenemos que el proceso de operacionalización de variables y construcción de la matriz de consistencia es la piedra angular del proceso de investigación, por lo que deberá ponerse énfasis en la corrección del mismo, con la finalidad de asegurar la coherencia en el proyecto de investigación. Bien, hemos terminado. Te voy a pedir ahora, a efectos de comprobar tu aprendizaje, responda a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo se define la variable cuantitativa continua? 2. ¿Cómo se define una variable cualitativa? 3. ¿Cuál es la finalidad de la operacionalización de variables? 4. ¿Para qué sirve la matriz de consistencia? Y 5. Indica si se trata de una variable discreta o continua en cada uno de los 4 casos. Responde esto en breve tiempo y luego podrás compararlos con las respuestas que vienen después de esta diapositiva.
Veamos las respuestas. ¿Cómo se define una variable cuantitativa continua? Es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso de los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Software. Hay un número incontable de valores. O la presión arterial de los pacientes vulnerables al COVID-19. Pregunta 2. ¿Cómo se define una variable cualitativa nominal? Respuesta: es aquella que presenta valores no numéricos y no existe un orden entre ellos. Ejemplo: la confesión religiosa de una persona, que puede ser considerada un tipo de variable cualitativa, dado que únicamente establece una cualidad de una persona. También puede ser el estado civil, que corresponde a los valores soltero, casado, divorciado o viudo. No existe orden entre ellos. También puede ser la etnia o raza. 3. ¿Cuál es la finalidad de la operacionalización de variables? Permitir metodológicamente descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Es decir, que estas variables se dividen, si son complejas, en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices o subíndices. ¿Para qué sirve la matriz de consistencia? Es un cuadro horizontal conformado por columnas y filas que consiste en presentar y resumir en forma adecuada, panorámica y sucinta los elementos básicos del proyecto de investigación, la formulación del problema, los objetivos y las hipótesis, todos en formas alineadas. Y la pregunta 5, para la pregunta A, la respuesta es variable cuantitativa discreta. La B, variable cuantitativa continua. La C, variable cuantitativa discreta. Y la D no es discreta ni es continua. Es una variable cualitativa ordinal. Presentamos ahora algunas referencias bibliográficas para que puedas complementar lo mostrado en este video. Les invito a suscribirse al canal con la finalidad de que les llegue más videos sobre temas relacionados a ciencias de la computación, en especial a metodologías de la investigación, matriz de consistencia y matriz operacional de variables.